Hola a todos. Mi nombre es Claudia Toledo. Soy integrante del grupo número 1, los cuales estamos presentando temas de ciencias naturales. Bueno, voy a presentar mi unidad número 1, que se titula Los seres vivos. Hoy vamos a hablar sobre algo que está a nuestro alrededor todo el tiempo, aunque a veces no lo notamos. Como ya les mencioné, vamos a hablar acerca de los seres vivos. Desde un árbol hasta una hormiga, todos los seres vivos tienen cosas en común. Vamos a descubrir cómo se clasifican y qué tipo de seres vivos existen en nuestro planeta. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos son organismos que cumplen con una serie de características fundamentales que los diferencia de los seres inertes, como son las rocas, el agua o el aire. Los seres vivos crecen, se reproducen y mueren. Los seres vivos realizan tres funciones vitales, que es la función de relación, nutrición y reproducción. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Actualmente se calcula que en nuestro planeta se han identificado entre 1,5 y 2 millones de especies distintas de seres vivos. Y cada año se descubren unas 2,000 más. Por mucho tiempo, los científicos las han clasificado para entenderlas mejor. Actualmente, los seres vivos se dividen en 5 grandes grupos. El reino moneras, el reino animales, el reino vegetal, el reino fungi y el reino protoctista. Dentro del reino monera, que son organismos vivos más pequeños que existen. Tienen una organización interna muy simple. Como por ejemplo tenemos las bacterias, que es el grupo más abundante y representativo de este reino. Entre ellas encontramos ejemplos de bacterias que son beneficiosas para el ser humano, como el lactobacillus, que transforma la leche en yogur. Y también tenemos las que son perjudiciales, como es el neumococcus, que produce la, o que es la causante de la neumonía. ¿Sí? Como conclusión, ¿qué podemos decir de este reino monera? Bueno, como mencionamos, es un organismo, son organismos microscópicos muy simples, como vimos las bacterias, que no tienen un núcleo definido. Como ejemplo tenemos el lactobacillus, como les decía, que transformaba la leche en yogur. ¿Sí? Ahora vamos con el reino animal. Bueno, de este reino podemos decir que son organismos de estructura compleja, que se alimentan de otros seres vivos. Dentro de ellos existen dos grandes grupos, que son los animales vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son animales que tienen esqueleto interno. Existen 5 grupos de vertebrados. Dentro de ellos están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Dentro de los invertebrados, que son animales sin esqueleto interno, son los más abundantes de nuestro planeta. Los principales grupos de los invertebrados son los cnidarios, los anélidos, los moluscos, los equinodermos y los artrópodos, ¿sí? Como resumen de este reino animal, podemos decir que no pueden fabricar su alimento, se alimentan de otros seres vivos, que hay
grandes grupos, entre ellos están los vertebrados que tienen esqueleto interno y los invertebrados que no lo tienen. Como ejemplo de los vertebrados podría ser un elefante, un pájaro. Dentro de los invertebrados tenemos a las medusas, a los caracoles, ¿sí? Ahora vamos a hablar del reino vegetal, ¿sí? El reino vegetal son organismos de estructura compleja, capaces de fabricar su propio alimento. Existen tres grandes grupos de plantas, entre ellas están los briófitos y pteridófitos y los espermatofitos. Dentro de los briófitos y pteridófitos decimos que hay las plantas sin flor y de estructura sencilla, que viven en ambientes húmedos. Los musgos son el ejemplo más conocido de briófitos, mientras que entre los pteridófitos se destacan a lo que son los helechos. ¿Sí? Los espermatofitos, la principal característica de estas plantas es que son, no, son plantas con flores, como por ejemplo los pinos, los almendros. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir en conclusión de este reino vegetal? Bueno, que producen su propio alimento con con la luz del sol, mediante el proceso de fotosíntesis, que son esenciales para la vida en la tierra, como por ejemplo los musgos, los helechos, los árboles y las flores. Ahora vamos a hablar del reino fungi, o el reino de los hongos, como le vendríamos, para que se nos haga más fácil reconocerlo. Viven en ambientes terrestres, húmedos o en medios acuáticos y se alimentan de los restos de otros seres vivos. Dentro de ellos tenemos a las levaduras, que son organismos microscópicos muy utilizados en la alimentación, como la levadura de pan. Tenemos también a los mohos, que tienen una estructura más compleja. Algunos de ellos suelen crecer sobre alimentos en mal estado. Y tenemos a las setas, ¿sí? Que son los hongos más conocidos por su vistosa forma. Hay setas que son comestibles, como los champiñones, y también venenosas como la Amanita phalloides, ¿sí? Como resumen, ¿qué podemos decir de este reino fungio o reino de los hongos? Bueno, de que viven en lugares húmedos, de que se alimentan de resto de otros seres vivos. Como ejemplo tenemos el moho, la levadura y las setas, ¿sí? Vamos con el último reino, que sería el reino protoctista. Contienen simples organismos microscópicos y organismos de mayor tamaño y de estructura algo más compleja. Las algas, como las tenemos por aquí, son organismos acuáticos que aprovechan la luz solar para fabricar su propio alimento. La, la euglena es una alga microscópica de agua dulce, mientras que la laminaria es una alga marina que puede alcanzar los 70 metros de longitud. Dentro de los protozoos, que son organismos microscópicos que viven en el agua o zonas muy húmedas, se alimentan de otros seres vivos o de sus restos. El paramecio es uno de los protozoos más abundantes, ¿sí? ¿Qué podemos decir como conclusión de este reino protista, ¿sí? De que, bueno, pueden ser microscópicos o un poco más grandes. Algunos hacen fotosíntesis como las algas, otros se alimentan de restos como los protozoos, por ejemplo, el paramecio que vive en el agua. Como conclusión de este tema, los seres vivos en su increíble diversidad nos recuerdan que cada organismo, desde la bacteria más pequeña hasta el árbol más grande, cumple un papel esencial en el equilibrio de la naturaleza. Como humanos somos parte de este tejido vivo, pero también tenemos el poder y la responsabilidad de protegerlo. Aprender sobre ellos no solo es descubrir la vida, sino también entender nuestro lugar en el mundo y actuar para preservar su belleza, armonía para las futuras generaciones. Como hemos visto, aunque los seres vivos son muy diferentes entre sí,
todos comparten algo en común. Están vivos y cumplen funciones vitales. Los clasificamos en 5 reinos para entenderlos mejor. Ahora, ¿te imaginas qué tan grande y diversa es la vida en nuestro planeta? Bueno, yo te invito de que observes con nuevos ojos el mundo de los seres vivos. Y te dejo una pregunta como reflexión, ¿sí? ¿A qué reino pertenecen los seres vivos que ves cada día en tu casa o en tu patio? Les agradezco por su atención.